Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y hoy voy a presentar un proyecto que es válido para los niveles de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional básica. También hay otro vídeo que está adaptado al nivel de primaria, ya que por las edades del alumnado pues hay que hacer algunas cosas diferentes. Entonces, bueno, pues si hay alguien de primaria que esté viendo este vídeo, perfectamente es válido para tener ideas. Sin embargo, hay un vídeo más adaptado al nivel de primaria. Bueno, es un proyecto que se puede realizar por todo un centro, por lo tanto es un proyecto que los equipos directivos de los institutos, de los colegios que estén interesados pueden llevar a cabo, pero también es un proyecto que se puede llevar adelante pues por una parte del centro, no es necesario que esté involucrado todo el centro. Veremos que hay unas infraestructuras que son ideales, como por ejemplo los centros educativos que tienen huerto. Sin embargo, hay otros centros que a lo mejor tienen una parte de jardín importante y se puede dedicar, aunque sea un jardín más decorativo, se puede dedicar también a este proyecto de compostaje. El proyecto que planteo, evidentemente, si se lleva a cabo en un centro por parte de diferentes niveles, diferentes etapas educativas, diferentes departamentos, pues saldrá un proyecto muy colaborativo, muy inclusivo, muy transversal, incluso hasta entre diferentes edades, cosa que es muy enriquecedora. Si por el contrario se hace desde un departamento, desde una asignatura, desde un docente, en un nivel, pues será menos transversal, será menos colaborativo, pero no por ello dejará de ser enriquecedor. Si el proyecto se lleva a cabo de una forma sensata, lo que va a producir es una gran comunicación, una gran relación, una interacción constante entre diferentes alumnos y alumnas que habitualmente no coinciden en el centro, porque tienen diferente edad o porque tienen diferentes elecciones a la hora de elegir asignaturas optativas específicas y demás, o porque están en distintas etapas educativas. Pero es interesante que se lleve a cabo de la forma más amplia posible para favorecer esta transversalidad. He insistido mucho desde un propio centro cómo se puede llevar a cabo por varios departamentos, por varios niveles. Sin embargo, también tengo que decir que esto puede ser presentado de manera teórica en una programación didáctica de unas oposiciones y formar parte de diferentes unidades didácticas de diferentes especialidades. Ya podréis ver más adelante cómo los diferentes departamentos, las diferentes especialidades pueden formar parte de este proyecto. También, si se trata de ayudar a algún hijo o alguna hija en casa porque tiene que hacer algún proyecto sobre algún tema relacionado, alguna temática relacionada con el medio ambiente, esto es una idea que os puede servir. Es más, si tenéis pues a lo mejor un adosado o una terraza grande o un bajo, pues a lo mejor podéis llevar adelante el proyecto con un recipiente de menores dimensiones, pero se podría llevar a cabo también de manera familiar. Entonces, bueno, vamos a ver el proyecto, a ver qué os parece, tanto si sois docentes que queréis llevarlo a cabo en vuestro centro, tanto si sois opositores o opositoras que queréis plantearlo dentro de vuestra programación didáctica, o bien si sois familias que lo que deseáis es ayudar a vuestros hijos o a vuestras hijas cuando tengan que hacer algún proyecto o algún trabajo cooperativo o algún trabajo colaborativo en el curso en el que están realizando. Pues puede ser una temática transversal, no sería exactamente el compostaje la temática, sí que sería el medio ambiente. ¿Qué material puede ser necesario en un centro educativo? Pues el material necesario será un recipiente de 400 litros más o menos, que puede ser de 1 metro por 1 metro por 4 metros o algo así. Hacen falta cubos para todas las aulas que
quieran formar parte del proyecto. Ya os digo, no es necesario que sea todo el instituto. Esto nos puede hacer una idea de cómo se va a realizar el proceso. El abono obtenido se puede emplear para el huerto o para la zona jardinada del instituto, o si lo hacemos de forma familiar, pues reducimos las dimensiones, evidentemente, y el abono pues lo podemos utilizar para las plantas de casa. Necesitamos utensilios de medición y para eso os aconsejo hacer un aprendizaje online conectivista. Si os surge alguna duda, por favor podéis poneros en contacto a través del canal de YouTube o a través del email y puedo daros respuesta a aquellas cosas que sean necesarias para tomar mediciones. Os doy una pista. Una de las cosas que tendréis que controlar es la temperatura que se genera en el compost, y también necesitaréis algún tipo de instrumental, que puede ser casero perfectamente, para mover el abono que se va generando. El compostaje que se va generando lo vais moviendo, porque eso beneficia el proceso y evita algunos problemas que debéis investigar, y ahí lo dejo. De todas formas, si surge alguna duda, consultarme y os respondo. Voy a diseñar un proyecto transversal de compostaje que involucre a todo el centro educativo, a todo. Evidentemente es la forma de poderlo presentar. Si en algún centro educativo pues solo va a ser el departamento de biología y geología el que tire adelante con este proyecto, pues evidentemente tendrá que adaptar a la realidad, que es que hay menos personas que lo vayan a llevar a cabo. En primer lugar, vamos a diseñar algo parecido a un esquema laboral, un esquema pues de un entorno de trabajo. Esto va a venir muy bien en enseñanza secundaria obligatoria, en FPB y en bachillerato, porque hay un número importante de alumnos y de alumnas que, una vez finalizada la etapa, pues forman parte o pasan a formar parte de personas que buscan trabajo. Entonces, pronto tendrán su primer empleo, esperemos que más pronto que tarde, y es importante que en ese primer empleo sepan desenvolverse, y para eso es importante haber adquirido una pequeña experiencia en el entorno educativo. También es muy importante, si el centro tiene aula específica, pues que ese alumnado aprenda lo antes posible a desenvolverse en entornos lo más parecidos a los laborales posibles. En primer lugar, el centro posiblemente oferte asignaturas específicas en tercero y en cuarto de la ESO y asignaturas optativas en primero y segundo. Eso quiere decir que los alumnos habrán elegido algunas asignaturas que ofrece el centro, y si el centro ha planteado algún proyecto interdisciplinar relacionado con el medio ambiente, con la salud, pues puede ser interesante que los alumnos de esas asignaturas específicas sean quienes lleven a cabo la labor de técnicos. Yo creo que si alguien ha elegido, por ejemplo, el itinerario de académicas de ciencias, evidentemente tiene un perfil científico, pero puede ser una persona que le guste, por ejemplo, el dibujo técnico, que le gusten las matemáticas, y a lo mejor precisamente el compostaje pues es algo que no es motivador. O sea, no es garantía el haber elegido académicas de ciencias, no es garantía que el 100% de ese alumnado tenga una motivación especial o puedan ser técnicos para compostaje. Por lo tanto, si hay alguna asignatura específica en tercero o en cuarto de la ESO, que sea un proyecto interdisciplinar que tenga que ver con la salud y el medio ambiente, perfecto. Si no es así, entiendo que el alumnado de biología y geología y de física y química de cuarto de la ESO, que han elegido el itinerario de académicas orientado a las enseñanzas académicas de bachillerato de ciencias, pues es el alumnado más adecuado para ser los técnicos que irán rotando para verificar que todo es correcto, y los que aprendan esos conocimientos adicionales dentro de las asignaturas optativas que han elegido. Si no es así, pues biología y geología y física y química, de una manera transversal.
Doy el nombre de gestor, pero bueno, podéis elegir el nombre más adecuado. Creo que las asignaturas específicas de IAE, Iniciación a la Actividad Empresarial, y FOL, Formación para la Orientación Laboral de Formación Profesional Básica, y la IAE de tercero y cuarto de la ESO, creo que aquí sí que serían estos niveles los adecuados, pero se puede llevar a cabo. Imaginaos que el proyecto se está llevando a cabo desde una biología y geología de primero de la ESO o de unos ámbitos de primero de la ESO, y hay alumnos de primero de la ESO que han cogido la iniciación a la actividad empresarial, pues se podría realizar desde ahí. Evidentemente, cuanto más pequeños son, cuanto más pequeñas son los alumnos y alumnas, pues evidentemente hay que hacer un aprendizaje más cooperativo frente al colaborativo que se realizaría cuando tienen mayor autonomía en cursos superiores. Importante, debe realizarse desde estas asignaturas un organigrama funcional o estructural de la empresa. Esto es lo ideal es que se trabaje desde estas asignaturas de manera transversal en alguna sesión o en muchas sesiones, según proceda, este organigrama, y se pueda elegir el organigrama mejor. Alguien puede decir, no, pero es que solo lo vamos a hacer en mi centro educativo el profesorado de física y química. Bien, perfecto. Pues cogéis un organigrama, el que más os guste, y ese lo lleváis a cabo, sin necesidad de contar con profesorado de IAE. Imaginaros que es alguien que me dice, no, yo es que estoy presentando un proyecto transversal supuesto para unas oposiciones de secundaria que voy a realizar de la especialidad de física y química. Bueno, pues tú puedes suponer que desde IAE dedican 2 sesiones a elaborar un organigrama funcional de la empresa. Investiga un poquito en el centro educativo en el que has hecho el contexto, a ver ahí en qué niveles se puede trabajar más o menos de una forma, pues si puede ser en forma de proyectos, mejor, porque esto es un proyecto, y entonces el contexto se acerca más a la realidad, el contexto que planteas en las oposiciones se acerca más a la realidad, y si en el tribunal te toca a alguien que se parezca, o sea, que sea de ese centro, pues se parecerá tu proyecto más a la realidad. Entonces, en resumen, es muy sencillo. Si vamos a llevarlo a cabo en un instituto y nuestro departamento no es el de economía y no contamos con esa transversalidad por parte de ese departamento, pues elegimos nosotros mismos el organigrama funcional. Pero es muy importante ese organigrama funcional porque no solo nos dice el nombre de los puestos, sino la labor que van a desempeñar. Después necesitamos unos operarios. Evidentemente, esos operarios, dependiendo de el organigrama del centro educativo que tengamos, podrán ser unos u otros. Yo he diseñado un organigrama en un centro educativo supuesto en el que hay un huerto, puede ser, ya os digo, una zona jardinada que sea más de tipo decorativo que no funcional de obtener frutas y verduras, pero esos operarios necesitan dedicarle tiempo. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es que si nosotros tenemos, en el supuesto que yo estoy planteando, una aula específica que está dedicando tiempo al huerto, pues evidentemente pueden dedicar un tiempo extra a la elaboración del compostaje. Si no disponemos de ese alumnado, no disponemos de ese huerto, se hace un poco más complicado, puede haber zona jardinada además, o podemos reducir las dimensiones del recipiente y crear menos compost. Esas son alternativas que tenemos que adaptar. También se me ocurre que si hay una formación profesional básica de alguna familia profesional relacionada, por ejemplo, con jardinería, pues evidentemente sí que disponen de algo más de tiempo para poder hacer algunas prácticas. También se puede aprovechar algún tiempo de prácticas, de talleres y demás. Sea como sea, yo estoy planteando un organigrama que hay que adaptar según la realidad de cada contexto educativo de cada centro. De forma transversal se pueden dedicar algunas sesiones en biología y geología y física y química. Esto lo que garantiza es que prácticamente en toda la enseñanza secundaria se trabaje transversalmente el compostaje que se va a realizar en el huerto. Importante, con biología y geología y física y química tenemos garantizado todos los niveles, exceptuando las enseñanzas aplicadas de cuarto de la ESO y exceptuando
las académicas de humanidades y ciencias sociales. En esos casos debemos buscar departamentos que suplan el no dar biología y geología y física y química en esos niveles. Con tecnología y economía seguramente tengamos prácticamente todo cubierto. Si no, pues podemos buscar alguna materia común, como puede ser, pues por ejemplo, geografía e historia, para que lo traten de una forma transversal, que luego veremos en la siguiente diapositiva cómo es posible. Desde departamentos de dibujo se pueden realizar bocetos, figuras, vistas, dibujos al natural, se pueden hacer un montón de cosas. Desde economía ya he dicho que la colaboración sería fundamentalmente a través de la asignatura de IAE y FOL. Sin embargo, desde economía pueden hacer un estudio económico del impacto, y esto, bueno, pues nos garantizaría, pues, desde la economía que se imparte en académicas de humanidades y ciencias sociales, pues suplir el no tener biología y geología en esos grupos, ¿no? Desde tecnología, pues se puede hacer un diagrama de flujo industrial, el que se suele realizar para plantas de producción, fabricación en serie. Se puede hacer en tecnología industrial de primero de bachillerato, tecnología industrial de segundo de bachillerato o en tecnología de tercero de la ESO o cuarto de la ESO. También desde tecnología se pueden realizar bocetos, figuras, vistas, maquetas y cálculo de costes. Todo esto se trabaja en todas las secundarias, desde primero hasta cuarto de la ESO. Por lo tanto, tecnología podría en todos los niveles colaborar con este proyecto. Matemáticas, cálculo de costes, geometría, uso de unidades. Parece una tontería, pero se puede llevar incluso hasta cálculos matemáticos hasta bachillerato, porque no es un problema trivial el optimizado de madera en función de la cantidad de volumen, el volumen que queremos tener de residuo de abono que logremos al final. Es un problema de optimización que ya es de un nivel de bachillerato. Hay otros problemas que los podemos adaptar perfectamente, cálculo de superficies, de volúmenes, pues a niveles más bajos. Y luego, bueno, pues hay, física y química es importante, acabo de decir la magnitud de volumen, bueno, pues la magnitud de capacidad y volumen en física es un buen ejemplo para estudiarla, la diferencia entre una y otra, el uso de unidades, cálculo en problemas, tanto en matemáticas como en física y química, evidentemente no solo es dedicar un proyecto, unas sesiones, un macroproyecto, se puede buscar siempre algún problema relacionado con esto que estamos viendo. O sea, es decir, se trata de adaptar cualquier problema que tengamos en el libro de texto, en nuestros apuntes habituales o en los textos gratuitos como Marea Verde, pues podemos adaptar los problemas que tienen allí a esta temática que puede ser transversal durante todo el curso. Lo mismo para opositores y opositoras que quieran incluirlo en su programación didáctica. Respecto a humanidades, ciencias sociales, pues bueno, hay otros enfoques que se pueden dar, como estudios históricos, reflexión, ética, filosofía, se pueden hacer diferentes reflexiones y sería interesante, a mí yo creo que desde el punto de vista de las ciencias sociales, ver en qué momentos de la historia ha habido unos repuntes, un aumento significativo de el reciclado, el reciclaje de materiales. Entonces, seguramente coincida con crisis económicas, crisis del petróleo, por ejemplo. Ahora mismo estamos a punto de entrar en una crisis de materias primas. Entonces, siempre que hay una crisis, que esa crisis se produce por algo, por algún contexto histórico, se produce un repunte, un aumento de el reciclado de materiales. Pues eso sí que es interesante verlo desde el punto de vista histórico. Y otras asignaturas como valores éticos, como filosofía, de ese enfoque humanístico, pues pueden hacer estudios desde un punto de vista de valores o filosóficos de en las circunstancias en las que está el mundo actual, si debería llevarse a cabo más o menos estos procesos de reciclado de productos. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me sorprende y aprovecho para decirlo, ya que, bueno, esto puede llegar a bastantes personas. Me sorprende que no se recicle la madera, porque la madera se tritura
se realiza un proceso y puedes hacer aglomerado sin ningún problema. O sea, es un material que se está tirando como materia orgánica, en el mejor de los casos, pero que podría tener una vida útil mayor y podría abaratar costes. Evidentemente es algo que podría hacerse. Es importante recordar que se puede producir una transversalidad dentro de los departamentos lingüísticos, música e informática. Dentro de este proyecto dejo aparte esa transversalidad que se puede producir entre esos tres departamentos. ¿Por qué? Pues los departamentos lingüísticos, usando como lengua vehicular su propia lengua, pueden hacer eslóganes, mensajes de concienciación acerca del proyecto de compostaje que se está haciendo. También el departamento de música puede elaborar canciones en esos diferentes idiomas para concienciar. La música siempre va ligada a todas estas campañas de concienciación. Y por último, el departamento de informática podría elaborar material digital para difundir estas campañas. Por lo tanto, sería una transversalidad dentro de esa transversalidad. Esos tres departamentos, bueno, esos tres departamentos no, esos dos departamentos, música e informática, más todos los departamentos lingüísticos que dependen de las optatividades lingüísticas que tenga cada centro, o si son comunidades autónomas bilingües, pues podrán hacer esa transversalidad dentro de la transversalidad que es el proyecto en sí. Espero que os guste la idea. Si os ha gustado el vídeo podéis dar a me gusta. Si os gusta el canal os aconsejo suscribiros porque, como podréis ver, si no echar un vistazo, hay vídeos recientes que no he difundido por redes sociales, entre otras cosas porque creo que es algo muy valioso que solo deben tener aquellas personas que realmente lo desean. Por lo tanto, investigar un poquito porque habrá vídeos que yo no difunda por redes sociales, entre otras cosas porque son, como he denominado los vídeos, mi secreto, y por lo tanto solo aquellas personas que estén suscritas recibirán información de estos vídeos. Y como frase final os dejo para reflexionar la frase de Agatha Christie. Estamos en contacto, cualquier duda podéis comunicaros a través del canal, a través del email